La ira es una emoción universal que, si no se maneja adecuadamente, puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida. A lo largo de este guión, exploraremos diversas estrategias y enseñanzas filosóficas, especialmente del estoicismo, para ayudarnos a gestionar la ira de manera efectiva. La filosofía estoica nos ofrece herramientas valiosas para transformar nuestra ira en sabiduría y serenidad, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con mayor calma y resiliencia. Como dijo el filósofo estoico Séneca, la ira es una acidificación del alma. Esta poderosa afirmación nos recuerda que la ira, aunque una respuesta natural a situaciones frustrantes o injustas, puede convertirse en un obstáculo si se deja sin control. Puede afectar negativamente nuestras relaciones, salud mental y bienestar general. Sin embargo, al comprender la naturaleza de la ira y aplicar principios estoicos, podemos aprender a manejarla de manera constructiva. Este guión se centra en brindar conocimientos y técnicas para ayudarte a navegar por las turbulentas aguas de la ira y dirigirte hacia un estado de paz interior y armonía. Por ejemplo, Marco Aurelio, otro eminente filósofo estoico, nos aconseja: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Al adoptar esta actitud, podemos evitar que la ira controle nuestras acciones y nos lleve por un camino de negatividad. Al final de este viaje, esperamos que estés equipado con un conjunto de herramientas para abordar la ira de una manera que no solo mejore tu calidad de vida, sino que también enriquezca tus relaciones y te acerque a una existencia más plena y equilibrada. Acompáñanos en este camino hacia la transformación personal y descubre cómo manejar la ira puede ser el primer paso hacia una vida más serena y satisfactoria. Lección 1. ¿Cómo dejar de estar enojado? La ira es una emoción poderosa que, si no se maneja adecuadamente, puede consumirnos y llevarnos a tomar decisiones precipitadas. Aprender a dejar de estar enojado es un proceso que requiere introspección, paciencia y práctica. En esta sección, exploraremos algunas estrategias que pueden ayudarnos a superar la ira y encontrar la calma, siguiendo las enseñanzas de la filosofía estoica. Epicteto, un sabio estoico, nos aconsejó: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Reconocer la ira es el primer paso para gestionarla. Debemos estar atentos a las señales físicas y emocionales que indican que estamos enojados. Al identificar estos signos, podemos tomar medidas conscientes para calmar nuestra mente y cuerpo. Las causas comunes de la ira incluyen la frustración, el miedo, la injusticia y la sensación de impotencia. Comprender qué desencadena nuestra ira nos permite abordar la raíz del problema y buscar soluciones constructivas. Marco Aurelio nos recuerda que nuestra ira y molestia son más perjudiciales que las cosas que nos molestan. El impacto de la ira en nuestra salud y relaciones puede ser significativo. La ira no solo aumenta el estrés y la ansiedad, sino que también puede dañar nuestras relaciones personales y profesionales. Por lo tanto, es crucial encontrar maneras saludables de expresar y manejar la ira. Una estrategia inicial para manejar la ira es la técnica de parar y pensar. Antes de reaccionar impulsivamente, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre la situación. Pregúntate si la ira es una respuesta apropiada y qué consecuencias podría tener una reacción impulsiva. A largo plazo, practicar la atención plena y la meditación puede ayudarnos a desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones y a responder a ellas de manera más equilibrada. La atención plena nos enseña a observar nuestras emociones sin juzgarlas ni identificarnos con ellas, lo que puede ser especialmente útil para manejar la ira. Finalmente, es importante recordar que dejar de estar enojado no significa reprimir nuestras emociones. En cambio, se trata de reconocer la ira, comprenderla y expresarla de manera saludable. Al hacerlo, podemos transformar la ira en una oportunidad para el crecimiento personal y la mejora de nuestras relaciones. Como Séneca nos enseña, la ira, si no se refrena, es frecuentemente más perjudicial para nosotros que la injuria que la provoca. Lección 2. ¿Qué hacer si odias a alguien? El camino hacia el perdón y la comprensión. El odio, al igual que la ira, es una emoción intensa que puede tener un impacto profundo en nuestra vida. A menudo, el odio surge de la ira no resuelta,
el resentimiento o las heridas del pasado. En esta sección, exploraremos cómo abordar y transformar el odio en una emoción más constructiva, siguiendo las enseñanzas de la filosofía estoica. Reconocer el odio dentro de nosotros es el primer paso para superarlo. Es importante ser honestos acerca de nuestros sentimientos y entender que el odio es una reacción emocional que podemos elegir manejar de manera diferente. La reflexión personal y la introspección pueden ayudarnos a identificar la fuente de nuestro odio y comprender mejor su impacto en nuestra vida. El odio puede tener consecuencias significativas en nuestra salud mental y nuestras relaciones. Puede consumirnos y distorsionar nuestra percepción de los demás, impidiéndonos ver la humanidad compartida que tenemos con aquellos a quienes odiamos. Por lo tanto, es esencial encontrar maneras de liberarnos de esta emoción negativa. Una forma de transformar el odio es a través del perdón y la comprensión. El perdón no significa olvidar o excusar el comportamiento de alguien, sino liberarnos del peso del odio. Tratar de comprender las motivaciones y circunstancias de la otra persona puede proporcionar una perspectiva más amplia y reducir la intensidad de nuestros sentimientos negativos. Otra estrategia es concentrarse en el amor y la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Cultivar emociones positivas puede ayudar a contrarrestar el odio y promover la empatía. Prácticas como la meditación de amor bondadoso pueden ser especialmente útiles para fomentar sentimientos de compasión. Finalmente, buscar apoyo profesional o hablar con personas de confianza puede ser beneficioso para procesar y superar el odio. A veces, la guía de un terapeuta o consejero puede proporcionar herramientas y perspectivas adicionales para manejar esta emoción compleja. En resumen, aunque el odio puede ser una emoción desafiante, existen maneras de abordarlo y transformarlo en algo más positivo. Al hacerlo, podemos liberarnos de su agarre y avanzar hacia una vida más pacífica y armoniosa. Lección 3. La ira es la mala hierba. Cultiva tu paz interior. La ira, si se deja sin control, puede crecer y extenderse en nuestra vida, similar a cómo lo hace la mala hierba en un jardín. Esta analogía nos recuerda la importancia de abordar la ira antes de que se arraigue profundamente y cause daño. En esta sección, exploraremos cómo podemos prevenir y manejar el crecimiento de la ira, siguiendo las enseñanzas de la filosofía estoica. Reconocer la naturaleza persistente de la ira es esencial para su manejo. Al igual que la mala hierba, la ira puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, a menudo cuando menos lo esperamos. Estar conscientes de esto nos permite estar preparados y actuar rápidamente para abordarla. Como nos enseña Epicteto, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa lo que importa. La prevención es clave en el manejo de la ira. Así como desmalezamos regularmente para prevenir el crecimiento de la mala hierba, debemos cultivar hábitos y prácticas que nos ayuden a mantener la ira a raya. Esto puede incluir técnicas de relajación, ejercicio regular y establecer límites saludables en nuestras relaciones. Marco Aurelio nos aconseja: cuanto más a menudo te enfadas, más infeliz serás. Cuando la ira ya ha echado raíces, es importante abordarla de manera directa y constructiva. Esto puede implicar la comunicación asertiva de nuestros sentimientos, la búsqueda de soluciones a los conflictos subyacentes y la práctica del perdón para liberarnos del rencor. Séneca nos recuerda que el que perdona a todos es muy feliz. El mantenimiento del jardín emocional es un proceso continuo. Al igual que con un jardín real, debemos dedicar tiempo y esfuerzo para cuidar nuestro bienestar emocional, lo que incluye gestionar activamente la ira y otras emociones negativas. Como Séneca nos enseña, la ira es como la hierba. Si no la arrancas de raíz, volverá a crecer. En resumen, la ira puede ser manejada eficazmente con el enfoque y la diligencia adecuados. Al reconocer su naturaleza persistente, prevenir su crecimiento y abordarla de manera constructiva cuando surge, podemos mantener nuestro jardín emocional floreciente y libre de la mala hierba de la ira. Lección 4. La ira es como el ácido. La ira, si no se maneja con cuidado, puede ser tan corrosiva como el ácido, dañando tanto al portador como a aquellos que la rodean.
Esta poderosa analogía nos recuerda la importancia de tratar la ira con precaución y comprensión, tal como nos aconseja la filosofía estoica. En esta sección exploraremos cómo podemos evitar que la ira corroa nuestro bienestar y nuestras relaciones. La naturaleza corrosiva de la ira es evidente cuando se deja sin control. Puede deteriorar nuestra salud mental, provocar estrés y ansiedad, y erosionar las bases de nuestras relaciones personales y profesionales. Séneca, un sabio estoico, nos advierte: la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa sobre la que se vierta. Prevenir la corrosión emocional implica desarrollar habilidades de manejo de la ira y cultivar la paciencia y la comprensión. La práctica de la atención plena y la meditación puede ayudarnos a mantener la calma y la claridad en situaciones provocadoras, evitando que la ira se intensifique y cause daño. Epicteto nos enseña que la paciencia es la fortaleza de la mente. El manejo de la ira en las relaciones es especialmente importante. Comunicar nuestros sentimientos de manera asertiva, en lugar de reaccionar con ira, puede prevenir malentendidos y conflictos innecesarios. Buscar soluciones constructivas a los desacuerdos y practicar el perdón puede fortalecer nuestras relaciones y reducir la incidencia de la ira. Marco Aurelio nos aconseja: la mejor manera de vengarte de tu enemigo es no parecerte a él. La transformación de la ira en energía positiva es otra estrategia efectiva. En lugar de permitir que la ira nos consuma, podemos canalizar esa energía hacia actividades productivas o creativas, como el ejercicio, el arte o el voluntariado. Esta reorientación de la energía puede ayudarnos a superar la ira y encontrar satisfacción y propósito. En conclusión, la ira es una emoción poderosa que, como el ácido, debe manejarse con cuidado para evitar daños innecesarios. Al desarrollar estrategias de manejo efectivo de la ira, podemos proteger nuestro bienestar y nuestras relaciones y convertir la energía de la ira en algo positivo y constructivo. Lección 5. Adopta el ritmo de la naturaleza. En el ajetreo de la vida moderna, a menudo olvidamos el valor de la paciencia y la importancia de moverse al ritmo de la naturaleza. Esta sección explora cómo adoptar el ritmo natural puede ayudarnos a manejar la ira y encontrar serenidad, siguiendo las enseñanzas de la filosofía estoica. La paciencia es una virtud que se puede aprender de la naturaleza. Observar cómo las estaciones cambian gradualmente o cómo un árbol crece lentamente nos recuerda que no todo en la vida ocurre instantáneamente. Al igual que la naturaleza, debemos permitir que las cosas sigan su curso natural y no forzar el cambio antes de tiempo. Como dijo el filósofo estoico Séneca, la paciencia es una virtud que conquista a todos. Aceptar el proceso es fundamental para manejar la ira. Muchas veces, la ira surge de la impaciencia o de querer controlar situaciones que están fuera de nuestro alcance. Al adoptar el ritmo de la naturaleza, aprendemos a aceptar que algunas cosas requieren tiempo y que la paciencia puede llevarnos a resultados más armoniosos. Marco Aurelio nos aconseja: adopta el ritmo de la naturaleza. Su secreto es la paciencia. Los ejemplos de la naturaleza, como el fluir de un río o el crecimiento de una planta, nos enseñan que la resistencia y la flexibilidad son claves para superar los obstáculos. Aplicar estas lecciones en nuestra vida puede ayudarnos a enfrentar la ira de manera más equilibrada. Practicar la paciencia en la vida cotidiana, ya sea en el tráfico, en las relaciones o en la consecución de metas, puede reducir significativamente la ira. La meditación y la atención plena son herramientas útiles para cultivar la paciencia y mantener la calma en situaciones desafiantes. Epicteto nos recuerda: no exijas que las cosas ocurran como deseas, sino deséales que ocurran como ocurren, y serás feliz. En conclusión, adoptar el ritmo de la naturaleza nos invita a abrazar la paciencia y la aceptación, reduciendo la ira y fomentando la serenidad. Al vivir en armonía con el ritmo natural, podemos enfrentar la vida con una mayor tranquilidad y resiliencia, siguiendo los consejos de la filosofía estoica. Lección 6. La basura es inútil. Limpia tu espacio emocional de la ira. Al igual que la basura acumulada en nuestro hogar puede crear desorden y malestar, la ira acumulada en nuestra mente puede generar conflictos y sufrimiento innecesarios.
En esta sección, exploraremos cómo podemos limpiar nuestro espacio emocional y liberarnos de la basura de la ira, siguiendo las enseñanzas de la filosofía estoica. Identificar las emociones negativas que acumulamos es el primer paso para deshacernos de ellas. La ira, el resentimiento y la frustración son como basura emocional que, si no se manejan, pueden contaminar nuestra vida. Al reconocer estas emociones, podemos comenzar el proceso de limpieza. Séneca nos aconseja: deshazte de la ira, pues es un veneno. El impacto de acumular ira es significativo. Puede afectar nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra capacidad para disfrutar la vida. Por lo tanto, es esencial abordar la ira de manera proactiva y evitar que se acumule. Epicteto nos recuerda: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Limpiar nuestro espacio emocional implica soltar la ira y las emociones negativas. Esto puede lograrse a través de la práctica del perdón, la reflexión y la expresión saludable de nuestros sentimientos. Técnicas como la escritura terapéutica o la terapia pueden ser herramientas útiles en este proceso. Prevenir el acúmulo de ira en el futuro requiere autoconciencia y práctica continua. Establecer límites saludables, practicar la gratitud y cultivar la compasión son formas de mantener nuestro espacio emocional limpio y libre de basura. Marco Aurelio nos enseña: la mejor venganza es ser diferente a aquel que realizó la injuria. Los beneficios de desechar la ira son numerosos. Nos permite vivir con mayor claridad, paz y alegría. Al liberarnos de la carga de la ira, podemos experimentar una mayor libertad emocional y una mejor calidad de vida. En resumen, tratar la ira como basura inútil y desecharla es esencial para nuestro bienestar emocional. Al limpiar nuestro espacio emocional y prevenir la acumulación de ira, podemos vivir una vida más plena y armoniosa, siguiendo los consejos de los estoicos. Lección 7. Maldice cuando estés enojado. Expresa tu ira de manera segura. Expresar la ira de manera abierta puede ser catártico, pero es importante hacerlo de manera que no cause daño a nosotros mismos ni a los demás. La filosofía estoica nos enseña a manejar nuestras emociones con sabiduría y a buscar formas constructivas de expresar la ira. En esta sección, exploraremos cómo podemos liberar la ira sin caer en la negatividad. Es vital establecer límites apropiados para la expresión de la ira. Aunque maldecir puede ofrecer un alivio momentáneo, es esencial encontrar formas más constructivas de lidiar con nuestras emociones. La comunicación asertiva, en la que expresamos nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, es una alternativa eficaz. Marco Aurelio nos aconseja: rechaza tu sentido de agravio y la ofensa misma desaparece. Existen alternativas a las maldiciones para expresar la ira. Actividades como el ejercicio físico, la escritura o el arte pueden ser canales seguros y productivos para liberar la tensión emocional. Estas actividades no solo nos ayudan a manejar la ira, sino que también pueden fomentar el bienestar general. Epicteto nos recuerda: no es lo que nos pasa lo que nos perturba, sino nuestras opiniones sobre lo que nos pasa. La ira no expresada puede ser perjudicial, llevando a un aumento del estrés y la ansiedad. Es importante reconocer y aceptar nuestra ira, permitiéndonos expresarla de manera saludable. La introspección y la terapia pueden ser herramientas valiosas para entender y procesar nuestras emociones. Aprender a expresar la ira de manera saludable es un proceso que requiere práctica y paciencia. Con el tiempo, podemos desarrollar habilidades que nos permitan manejar la ira de manera efectiva, evitando que se acumule y se convierta en un problema mayor. En resumen, aunque maldecir cuando estamos enojados puede ofrecer un alivio temporal, es crucial encontrar formas más constructivas de expresar y manejar la ira. Al hacerlo, podemos proteger nuestro bienestar emocional y mantener relaciones saludables, siguiendo los consejos de la filosofía estoica. Lección 8. La ira es ciega. Recupera tu claridad y visión. La ira puede nublar nuestro juicio y percepción, llevándonos a actuar de manera impulsiva y a menudo irracional. Esta sección explorará cómo podemos recuperar la claridad y la visión objetiva cuando la ira amenaza con cegarnos, siguiendo las enseñanzas de la filosofía estoica. La ira ciega nos impide ver la situación completa y tomar decisiones informadas.
puede hacer que reaccionemos de manera exagerada y causemos daño innecesario a nosotros mismos y a los demás. Es crucial reconocer cuando la ira está tomando el control y tomar medidas para calmar nuestra mente. Séneca nos advierte: la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierta. Recuperar la claridad implica dar un paso atrás y evaluar la situación desde una perspectiva más calmada. La práctica de la respiración profunda, la meditación o incluso alejarse físicamente de la situación puede ayudar a disipar la ira y permitirnos pensar con mayor claridad. Marco Aurelio nos aconseja: la mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Es importante recordar que la ira es a menudo una respuesta superficial a problemas más profundos. Al identificar y abordar las causas subyacentes de nuestra ira, podemos prevenir la aparición de la ira ciega en el futuro. Epicteto nos enseña: no es lo que te pasa lo que te molesta, sino tu opinión sobre lo que te pasa. Mantener una perspectiva equilibrada y objetiva es esencial para evitar que la ira nos ciegue. La búsqueda de soluciones constructivas y el enfoque en la resolución de conflictos pueden ayudarnos a manejar la ira de manera más efectiva. Como nos recuerda Séneca, la ira, si no se refrena, es con frecuencia más dañina para nosotros que la lesión que la provoca. En resumen, la ira es ciega, pero no tenemos que ser esclavos de ella. Al reconocer la ira y tomar medidas para recuperar la claridad y la objetividad, podemos tomar decisiones más sabias y evitar que la ira ciega cause daño innecesario. Siguiendo los consejos de los estoicos, podemos aprender a manejar nuestra ira de una manera que promueva la serenidad y la sabiduría. Lección 9. La ira es una emoción inútil. La ira, aunque una reacción humana natural, a menudo se considera inútil en el sentido de que rara vez conduce a resultados positivos. En esta sección, exploraremos cómo podemos replantear nuestra perspectiva sobre la ira y encontrar maneras más constructivas de enfrentar los desafíos, siguiendo las enseñanzas estoicas. La ira se considera inútil porque tiende a nublar nuestro juicio, dificultar la comunicación efectiva y dañar nuestras relaciones. En lugar de permitir que la ira domine nuestras reacciones, podemos esforzarnos por abordar las situaciones con calma y claridad. Marco Aurelio nos aconseja: la mejor venganza es no ser como el que causó el daño. Encontrar alternativas emocionales a la ira es crucial para manejar conflictos y desacuerdos de manera productiva. Emociones como la comprensión, la empatía y la paciencia pueden ser mucho más efectivas para resolver problemas y fortalecer nuestras relaciones. Epicteto nos recuerda: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas, lo que importa. La ira a menudo surge de la frustración o de sentirse incomprendido. Al enfocarnos en la comunicación abierta y el entendimiento mutuo, podemos prevenir muchos de los desencadenantes comunes de la ira y fomentar un ambiente más armonioso. Séneca nos enseña: la ira es un signo de debilidad, no de fuerza. El costo de la ira es alto, tanto en términos de nuestro bienestar personal como del impacto en los demás. Reconocer este costo puede motivarnos a buscar enfoques más saludables para lidiar con nuestras emociones. Como nos aconseja Marco Aurelio, rechaza tu sentido de agravio y la ofensa misma desaparece. En conclusión, aunque la ira es una emoción natural, no tiene por qué ser una respuesta predeterminada. Al considerarla como una emoción inútil y enfocarnos en alternativas más constructivas, podemos mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones, siguiendo el camino de la sabiduría estoica. Lección 10. La ira es una locura temporal. La ira puede ser vista como una locura temporal, un momento de pérdida de razón donde nuestras emociones toman el control. En esta sección, exploraremos cómo podemos recuperar la cordura y mantener la compostura incluso en momentos de intensa ira, siguiendo los principios de la filosofía estoica. La naturaleza temporal de la ira significa que, aunque pueda ser abrumadora en el momento, eventualmente pasará. Reconocer esto puede ayudarnos a mantener la perspectiva y evitar reacciones exageradas que podríamos lamentar más tarde. Como Séneca nos aconseja, la ira es una locura a corto plazo. Recuperar la cordura en medio de la ira implica técnicas de enfriamiento y autocontrol. La respiración profunda,
Contar hasta 10 o incluso alejarse temporalmente de la situación pueden ser estrategias efectivas para calmar la mente y recuperar el equilibrio emocional. Epicteto nos recuerda: no te dejes arrastrar por tu ira. En cambio, controla tu ira. Evitar la locura temporal de la ira requiere práctica y autoconciencia. Al identificar nuestros desencadenantes y trabajar activamente en estrategias de manejo, podemos reducir la frecuencia e intensidad de nuestros episodios de ira. Marco Aurelio nos insta a mantener la calma en medio del caos. Las consecuencias de la ira descontrolada pueden ser graves, afectando nuestras relaciones, reputación y bienestar general. Al abordar la ira con una mentalidad racional y calmada, podemos minimizar estos impactos negativos y tomar decisiones más reflexivas. Séneca nos advierte: la ira es un veneno que nos dañamos a nosotros mismos más que a aquellos que nos enojan. En conclusión, aunque la ira pueda sentirse como una locura temporal, tenemos el poder de recuperar el control y manejarla de manera efectiva. Al adoptar técnicas de manejo de la ira y mantener una perspectiva equilibrada, siguiendo los consejos de los filósofos estoicos, podemos navegar por estas emociones intensas con gracia y sabiduría. Lección 11. Mantente fiel a ti mismo. Mantenerse fiel a uno mismo es esencial en la gestión de la ira. Al permanecer auténticos y fieles a nuestros valores, podemos manejar la ira de una manera que esté en armonía con quienes somos. En esta sección, exploraremos la importancia de la autenticidad y cómo puede influir en nuestra forma de manejar la ira, siguiendo los principios de la filosofía estoica. La autenticidad nos permite enfrentar la ira de una manera que es coherente con nuestros valores y creencias. Cuando estamos enojados, es fácil dejarse llevar por emociones intensas y actuar de maneras que no reflejan quiénes somos realmente. Mantenerse fiel a uno mismo nos ayuda a abordar la ira de una manera que es verdadera para nosotros. Epicteto nos aconseja: no te dejes llevar por la impresión de tus sentimientos. En su lugar, mantente fiel a tus principios. La autoaceptación es un componente clave de la autenticidad. Aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluyendo nuestras emociones, nos permite manejar la ira de una manera más saludable. En lugar de reprimir o negar la ira, podemos reconocerla y abordarla de una manera que esté alineada con nuestra verdadera naturaleza. Marco Aurelio reflexiona: acepta lo que te ha sido dado y trabaja con ello de la mejor manera posible. Nuestros valores personales pueden servir como guía en la gestión de la ira. Al recordar lo que es importante para nosotros, podemos elegir responder a la ira de una manera que refleje nuestros valores y fortalezca nuestra integridad. Séneca nos insta a vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, vivir de acuerdo con nuestros propios valores. La autenticidad también juega un papel crucial en nuestras relaciones. Al manejar la ira de una manera que sea fiel a nosotros mismos, podemos fomentar la confianza y el respeto en nuestras interacciones con los demás. Esto puede llevar a relaciones más sólidas y significativas. Séneca nos recuerda: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin una dependencia ansiosa del futuro. En conclusión, mantenerse fiel a uno mismo es fundamental en la gestión de la ira. Al abordar la ira de una manera auténtica y alineada con nuestros valores, podemos manejar esta emoción intensa de una manera que sea saludable y constructiva. Los principios estoicos nos proporcionan una base sólida para vivir con autenticidad y manejar nuestras emociones de manera efectiva. Lección 12. El rescate del amanecer, esperanza y renacimiento después de la ira. El amanecer simboliza un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás la oscuridad de la noche y la ira que pueda haberse acumulado. En esta sección, exploraremos cómo la promesa del amanecer puede inspirarnos a superar la ira y abrazar la esperanza, siguiendo los principios de la filosofía estoica. La oscuridad antes del amanecer puede ser una metáfora de los momentos de ira y desesperación en nuestra vida. Sin embargo, al igual que el amanecer trae luz, podemos encontrar formas de iluminar nuestra mente y corazón, dejando atrás la ira y avanzando hacia la serenidad. Marco Aurelio nos recuerda: piensa en el amanecer y su frescura, y que la promesa de una nueva luz siempre está al alcance de la mano. La promesa del nuevo día nos recuerda que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo.
Esta perspectiva puede ayudarnos a manejar la ira con una actitud más positiva y esperanzadora. Epicteto nos aconseja: cada día es una nueva vida para un hombre sabio. La transformación de la ira en esperanza es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Al adoptar el ritmo del amanecer, podemos aprender a aceptar que la superación de la ira y el crecimiento personal son procesos graduales. Séneca nos enseña: la paciencia es la fortaleza del sabio. La resiliencia ante la adversidad es una lección valiosa que podemos aprender del amanecer. Al igual que el sol se levanta cada día, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros desafíos y superar la ira con determinación y gracia. Marco Aurelio nos inspira con sus palabras: la luz del sol no espera a que se le suplique para brillar. En conclusión, el amanecer ofrece una poderosa metáfora para el manejo de la ira. Al abrazar la promesa de un nuevo comienzo, podemos dejar atrás la ira y avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y serenidad. Los principios estoicos nos guían a través de este proceso, recordándonos la importancia de la paciencia, la resiliencia y el optimismo en la superación de la ira. Lección 13. Helenismo, sabiduría antigua para la ira moderna. El helenismo, con sus ricas enseñanzas filosóficas, ofrece perspectivas valiosas para manejar la ira de manera efectiva. En esta sección, exploraremos cómo los principios helenísticos pueden enriquecer nuestra comprensión y gestión de la ira, complementando las enseñanzas estoicas. La filosofía helenística enfatiza la importancia de la razón y la virtud en la vida cotidiana. Al aplicar la razón a nuestras emociones, podemos abordar la ira de manera más objetiva y constructiva, evitando que nos domine. Aristóteles nos enseña: cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en la medida exacta, en el momento adecuado, por el motivo correcto y de la manera correcta, eso no está al alcance de cualquiera y no es fácil. Las enseñanzas clave del helenismo, como la moderación y el equilibrio, son fundamentales para manejar la ira. Estos principios nos recuerdan la importancia de mantener una actitud equilibrada y evitar los extremos emocionales. Aristóteles aconseja: la virtud está en el término medio. El helenismo también destaca el valor de la autoconciencia y el autoexamen. Al reflexionar sobre nuestras emociones y acciones, podemos identificar las causas subyacentes de nuestra ira y trabajar en superarlas. Sócrates nos anima a «conócete a ti mismo» como el primer paso hacia la sabiduría. La comparación con la filosofía estoica revela similitudes en el enfoque de la gestión de la ira, pero también diferencias que enriquecen nuestra comprensión. Ambas tradiciones enfatizan la importancia de la virtud y la razón, pero el helenismo ofrece una perspectiva más amplia que abarca diversos aspectos de la vida y el pensamiento humano. La aplicación práctica de las enseñanzas helenísticas en la vida cotidiana puede ser un camino hacia una mejor gestión de la ira. Al cultivar la moderación, la autoconciencia y el equilibrio, podemos enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad y menos ira. La historia de Aristóteles enseñando a Alejandro Magno a usar la razón para controlar sus emociones es un ejemplo inspirador de cómo la filosofía helenística puede guiar nuestras acciones. En conclusión, el helenismo brinda valiosas lecciones para manejar la ira de manera efectiva. Al integrar estos principios en nuestra vida, podemos mejorar nuestra capacidad para manejar las emociones intensas y vivir de manera más armoniosa. La sabiduría de los filósofos helenísticos nos recuerda que la ira puede ser controlada y transformada en un camino hacia el crecimiento personal y la virtud. Lección 14. Taoísmo, armonía y equilibrio en la gestión de la ira. El taoísmo, con su énfasis en la armonía y el flujo natural de la vida, ofrece perspectivas únicas para la gestión de la ira. En esta sección exploraremos cómo los principios taoístas pueden ayudarnos a abordar la ira de una manera más equilibrada y serena, complementando las enseñanzas estoicas. El principio del Wu Wei, o no acción, es fundamental en el taoísmo y puede ser aplicado a la gestión de la ira. En lugar de reaccionar impulsivamente, el Wu Wei nos anima a actuar de manera deliberada y en armonía con la naturaleza de las cosas, lo que puede ayudar a disipar la ira. Esto se alinea con la enseñanza estoica de actuar de acuerdo con la naturaleza y mantener la ecuanimidad.
La flexibilidad es otra enseñanza taoísta clave que puede aplicarse a la ira. Al igual que el bambú que se dobla, pero no se rompe, podemos aprender a ser flexibles en nuestras respuestas emocionales, lo que nos permite manejar la ira de una manera más adaptable y menos rígida. Esto se asemeja al enfoque estoico de adaptarse a las circunstancias y mantener la serenidad. El equilibrio de yin y yang nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre nuestras emociones. Al reconocer que la ira, yang, puede ser equilibrada con la calma, yin, podemos buscar un estado de armonía emocional que nos ayude a gestionar la ira de manera más efectiva. En la filosofía estoica, encontrar el equilibrio entre las pasiones y la razón es crucial para una vida virtuosa. Las prácticas taoístas, como la meditación y el tai chi, pueden ser herramientas valiosas para cultivar la calma y reducir la ira. Estas prácticas fomentan la conciencia del cuerpo y la mente, ayudándonos a mantener la serenidad en situaciones desafiantes. De manera similar, los estoicos promueven la práctica de la meditación y la reflexión para cultivar la tranquilidad interior. En conclusión, el taoísmo nos ofrece una visión profunda de cómo manejar la ira de una manera que esté en armonía con el flujo natural de la vida. Al adoptar principios como el Wu Wei, la flexibilidad y el equilibrio de yin y yang, podemos encontrar formas más serenas y equilibradas de abordar la ira, complementando las enseñanzas estoicas de vivir de acuerdo con la naturaleza y mantener la ecuanimidad. Lección 15. Introspección para desentrañar la ira. La introspección y el autoconocimiento son herramientas poderosas para manejar la ira. Al sumergirnos en las profundidades de nuestro ser, podemos descubrir las raíces de nuestra ira y encontrar formas más saludables de abordarla. En esta sección, exploraremos cómo la introspección puede ayudarnos a superar la ira, con un enfoque particular en la perspectiva estoica. La introspección nos permite examinar nuestras emociones y entender por qué nos sentimos enojados. Al identificar los desencadenantes y las causas subyacentes de nuestra ira, podemos comenzar a abordarlos de manera constructiva. Los estoicos creían en la importancia de examinar nuestras creencias y percepciones, ya que a menudo son la fuente de nuestras perturbaciones emocionales. El autoconocimiento adquirido a través de la introspección puede revelar patrones emocionales que contribuyen a la ira. Reconocer estos patrones nos permite trabajar en cambiar nuestras respuestas habituales y desarrollar estrategias más efectivas para manejar la ira. Marco Aurelio, un emperador romano y estoico, destacó la importancia de la autoconciencia en su obra Meditaciones, donde reflexionó sobre sus propias emociones y comportamientos. La relación entre la ira y el miedo es a menudo profunda. Al explorar nuestras emociones en profundidad, podemos descubrir que la ira es una respuesta superficial a miedos o inseguridades más profundas. Abordar estos miedos puede ayudarnos a reducir la ira y encontrar una mayor paz interior. Esta idea resuena con la enseñanza estoica de que nuestras emociones negativas a menudo se derivan de juicios erróneos sobre lo que está dentro de nuestro control. La aplicación práctica de la introspección en la vida cotidiana puede ser desafiante, pero es esencial para manejar la ira de manera efectiva. Técnicas como la meditación, la escritura reflexiva y la terapia pueden ser útiles para facilitar este proceso. Los estoicos practicaban ejercicios de reflexión diarios para cultivar la autoconciencia y la serenidad. En resumen, sumergirse en lo profundo de nuestras emociones y pensamientos puede ser un viaje desafiante, pero es fundamental para superar la ira. Al practicar la introspección y el autoconocimiento, y al incorporar enseñanzas estoicas sobre el autoexamen y el control de nuestras percepciones, podemos desentrañar las complejidades de nuestra ira y avanzar hacia una vida más tranquila y equilibrada. Lección 16. Maneja la ira con cuidado. La ira, como los pedazos de vidrio, puede ser peligrosa y causar daño si no se maneja con cuidado. Esta sección explorará cómo podemos manejar la ira de manera segura y evitar que cause estragos en nuestras vidas y relaciones, con un enfoque en la sabiduría estoica. Reconocer la fragilidad de la ira es el primer paso para manejarla con cuidado. Al igual que los pedazos de vidrio, la ira puede ser frágil y volátil, y es importante abordarla con precaución para evitar herirnos a nosotros mismos o a los demás.
Los estoicos nos enseñan que la ira surge de nuestros juicios y percepciones, y al examinar estos juicios, podemos abordar la ira con mayor cuidado y comprensión. Evitar lastimarse a uno mismo y a otros es esencial en el manejo de la ira. Al igual que manejamos el vidrio con cuidado para evitar cortarnos, debemos abordar la ira de manera que minimice el daño emocional y físico. Séneca, un filósofo estoico, advirtió sobre los peligros de la ira y cómo puede llevarnos a actuar de manera destructiva, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Las alternativas a las maldiciones para expresar la ira, como la comunicación asertiva y la expresión artística, pueden ser formas seguras y constructivas de liberar la tensión emocional. Estas alternativas nos permiten manejar la ira sin causar daño innecesario. Los estoicos abogaban por la expresión racional de las emociones, buscando siempre maneras de expresar nuestros sentimientos de manera que no perjudiquen a otros ni a nosotros mismos. La ira no expresada puede ser perjudicial, acumulándose como pedazos de vidrio rotos que eventualmente pueden causar daño. Es importante encontrar formas saludables de expresar y liberar la ira para evitar que se acumule y se convierta en un problema mayor. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, enfatizó la importancia de enfrentar nuestras emociones de manera directa y constructiva para no permitir que la ira se acumule y nos domine. En conclusión, la ira puede ser tan peligrosa como los pedazos de vidrio si no se maneja con cuidado. Al reconocer la fragilidad de la ira y encontrar formas seguras y constructivas de expresarla, podemos evitar que cause daño y mantener nuestras vidas y relaciones en equilibrio. La sabiduría estoica nos ofrece herramientas valiosas para abordar la ira con cuidado, comprensión y responsabilidad. Lección 17. Encuentra tu propósito y reduce la ira. Entender nuestro propósito y función en la vida es crucial para manejar la ira de manera efectiva. La filosofía estoica nos enseña que cada individuo tiene un papel único que desempeñar en el gran esquema del universo, y al reconocer nuestra diferencia en función, podemos abordar la ira desde una perspectiva más centrada y equilibrada. En esta sección, exploraremos cómo la claridad sobre nuestra función puede influir en nuestra forma de manejar la ira. Reconocer nuestra función específica nos ayuda a enfocar nuestra energía de manera más constructiva. En lugar de permitir que la ira nos desvíe, podemos canalizar nuestras emociones hacia acciones que estén alineadas con nuestro propósito. Epicteto, un filósofo estoico, destacó la importancia de comprender nuestro papel en la vida y actuar en consonancia con él, lo que nos permite manejar la ira de manera más efectiva. Alinearse con nuestros roles y responsabilidades nos proporciona una guía para manejar la ira de manera apropiada. Al entender nuestra función en diferentes situaciones, podemos elegir respuestas que sean coherentes con nuestros objetivos y valores. Esta alineación con nuestro propósito nos ayuda a mantener la calma y la claridad, incluso frente a la ira. Aceptar nuestras limitaciones y capacidades es parte de reconocer nuestra diferencia en función. Al hacerlo, podemos abordar la ira con una actitud de aceptación y adaptabilidad, reduciendo la frustración y el resentimiento. Los estoicos nos animan a aceptar lo que está fuera de nuestro control y a enfocarnos en lo que podemos cambiar, lo que es crucial para manejar la ira de manera efectiva. La ira puede afectar nuestras relaciones y la forma en que cumplimos nuestra función en la vida. Al mantener una perspectiva equilibrada y centrada en nuestro propósito, podemos manejar la ira de manera que fortalezca nuestras conexiones con los demás y mejore nuestra efectividad en nuestros roles. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfatizó la importancia de actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional y nuestro papel en la sociedad para mantener la armonía y la paz interior. En resumen, comprender nuestra diferencia en función es fundamental para manejar la ira de manera efectiva. La filosofía estoica nos ofrece valiosas herramientas para abordar la ira de una manera que sea coherente con nuestros valores y objetivos. Al enfocarnos en nuestro propósito y alinearnos con nuestros roles y responsabilidades, podemos transformar la ira en una fuerza positiva para el crecimiento personal y el bienestar común. Lección 18. El arte de vivir. Virtud y control en la batalla contra la ira.
El arte de vivir es una filosofía que aboga por una vida equilibrada y consciente, donde la gestión de la ira juega un papel crucial. La filosofía estoica nos enseña que vivir bien es vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y en este marco, la gestión de la ira se convierte en un aspecto fundamental para alcanzar la serenidad y la plenitud. En esta sección, exploraremos cómo podemos incorporar esta filosofía en nuestra vida para manejar la ira de manera efectiva y vivir con mayor plenitud. La virtud es un pilar central en el arte de vivir, y su práctica nos ayuda a manejar la ira de manera constructiva. Los estoicos nos enseñan que las virtudes como la paciencia, la comprensión y la empatía son esenciales para abordar las situaciones que provocan ira con una actitud más equilibrada y compasiva. Al cultivar estas virtudes, podemos transformar nuestra respuesta a la ira y actuar de manera que esté en armonía con nuestra mejor naturaleza. El control sobre nuestras reacciones es esencial en el arte de vivir. La filosofía estoica enfatiza la importancia de dominar nuestras emociones y responder de manera consciente y deliberada. Esto requiere práctica y autoconciencia, pero con el tiempo podemos desarrollar la habilidad de mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Al aprender a controlar nuestras reacciones, podemos evitar que la ira tome el mando y nos lleve a actuar de manera que lamentemos más tarde. La aceptación de lo que no podemos cambiar es otra lección importante en el arte de vivir. Los estoicos nos recuerdan que muchas de las circunstancias que provocan ira están fuera de nuestro control, y que aceptar esto puede liberarnos de la ira y la frustración innecesarias. Esta aceptación nos permite enfocarnos en lo que sí podemos cambiar y actuar de manera proactiva, en lugar de quedarnos atrapados en la ira por situaciones que no podemos controlar. Las relaciones juegan un papel importante en el arte de vivir. Al manejar la ira de una manera que sea respetuosa y considerada con los demás, podemos fortalecer nuestros vínculos y fomentar la armonía en nuestras interacciones. Los estoicos valoran la comunidad y la conexión humana y nos enseñan que tratar a los demás con respeto y empatía es esencial para una vida buena y plena. La resiliencia ante la adversidad es una habilidad valiosa que se cultiva a través del arte de vivir. Los estoicos nos animan a enfrentar los desafíos con coraje y serenidad y a ver las dificultades como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Al cultivar la resiliencia, podemos superar la ira y transformar las adversidades en experiencias que enriquecen nuestra vida y nuestro carácter. En conclusión, el arte de vivir, inspirado en la filosofía estoica, nos ofrece una guía para manejar la ira de una manera que enriquece nuestra vida y nos permite vivir con mayor plenitud. Al practicar la virtud, controlar nuestras reacciones, aceptar lo que no podemos cambiar, fortalecer nuestras relaciones y cultivar la resiliencia, podemos abordar la ira de una manera más saludable y constructiva y avanzar hacia una vida de serenidad y satisfacción. Lección 19. Responsabilidad y elección en la ira. Tomar control de nuestras emociones y acciones es esencial para manejar la ira de manera efectiva, y la filosofía estoica nos ofrece una guía valiosa en este proceso. En esta sección, exploraremos cómo podemos asumir la responsabilidad de nuestra ira y tomar el control para vivir una vida más equilibrada y plena. La responsabilidad personal es fundamental en el manejo de la ira. Los estoicos nos enseñan que somos los únicos responsables de nuestras emociones y reacciones y que tenemos el poder de cambiar la forma en que respondemos a las situaciones que provocan ira. Al reconocer esto, podemos empoderarnos para abordar la ira de una manera más racional y controlada. Las estrategias para mantener el control incluyen técnicas de regulación emocional como la respiración profunda, la meditación y la autorreflexión. Estas prácticas, alineadas con la filosofía estoica, nos ayudan a calmar nuestra mente y cuerpo, permitiéndonos abordar la ira de una manera más objetiva y constructiva. Ejercer el poder de elección es una parte crucial de tomar control. Los estoicos nos recuerdan que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. En lugar de reaccionar impulsivamente con ira, podemos elegir responder de manera más calmada y constructiva, una elección consciente que refleja nuestros valores y objetivos. Superar la duda y la inseguridad
es importante para tomar control de la ira. La filosofía estoica nos anima a fortalecer nuestra confianza y autoestima a través de la práctica de la virtud y el autoconocimiento. Al enfrentar las situaciones provocadoras con mayor seguridad y menos ira, podemos mantener el control de nuestras emociones y acciones. Los ejemplos de toma de control en acción, como la historia de Marco Aurelio, quien a pesar de ser emperador de Roma, enfrentó innumerables desafíos con serenidad y sabiduría, pueden inspirarnos a manejar nuestra propia ira de manera efectiva. Observar cómo figuras estoicas han superado la ira y tomado el control de sus emociones puede ser motivador y proporcionar ideas para nuestro propio crecimiento. En conclusión, tomar control de nuestra ira es un proceso que requiere responsabilidad personal, estrategias efectivas y la voluntad de ejercer el poder de elección. Al seguir las enseñanzas estoicas y practicar la virtud, podemos vivir una vida más equilibrada y satisfactoria, donde la ira no tenga el control sobre nosotros. Lección 20. El alto costo de la ira en la vida. La ira puede ser vista como un lujo que no podemos permitirnos, especialmente cuando consideramos su costo en términos de salud mental, relaciones y bienestar general. Los estoicos nos recuerdan que la ira es una emoción que, si no se maneja con sabiduría, puede desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa en la vida. En esta sección, exploraremos cómo podemos abordar la ira desde esta perspectiva y encontrar formas más constructivas de enfrentar los desafíos. La ira se considera un lujo porque a menudo nos cuesta más de lo que ganamos. Puede dañar nuestras relaciones, afectar nuestra salud y desviar nuestra energía de objetivos más productivos. Al reconocer esto, podemos comenzar a ver la ira como algo que es mejor evitar. Séneca, un destacado filósofo estoico, advierte sobre los peligros de ceder a la ira y nos insta a buscar la serenidad y el autocontrol. Encontrar alternativas emocionales a la ira es crucial para manejar conflictos y desacuerdos de manera productiva. Emociones como la comprensión, la empatía y la paciencia, promovidas por la filosofía estoica, pueden ser mucho más efectivas para resolver problemas y fortalecer nuestras relaciones. La ira a menudo surge de la frustración o de sentirse incomprendido. Al enfocarnos en la comunicación abierta y el entendimiento mutuo, podemos prevenir muchos de los desencadenantes comunes de la ira y fomentar un ambiente más armonioso. Epicteto, otro filósofo estoico, nos recuerda que debemos centrarnos en lo que está en nuestro control y aceptar lo que no lo está, reduciendo así la frustración y la ira. El costo de la ira es alto, tanto en términos de nuestro bienestar personal como del impacto en los demás. Reconocer este costo puede motivarnos a buscar enfoques más saludables para lidiar con nuestras emociones. Marco Aurelio, emperador romano y estoico, reflexiona sobre cómo la ira puede perturbar nuestra paz interior y nos aconseja mantener la calma ante la adversidad. En conclusión, aunque la ira es una emoción natural, no tiene por qué ser una respuesta predeterminada. Al considerarla como un lujo que no podemos permitirnos y enfocarnos en alternativas más constructivas, inspiradas en la filosofía estoica, podemos mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones, viviendo de acuerdo con la virtud y la razón. Lección 21. Sanar las heridas emocionales del pasado. Las heridas emocionales del pasado pueden ser una fuente significativa de ira en el presente. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos cambiar el pasado, tenemos el poder de cambiar nuestra percepción y reacción ante él. En esta sección, exploraremos cómo abordar y sanar estas heridas para superar la ira y avanzar hacia la paz interior. El reconocimiento del dolor pasado es el primer paso para sanar. Admitir que hemos sido heridos y que esa herida ha contribuido a nuestra ira actual es esencial para comenzar el proceso de sanación. La filosofía estoica nos anima a enfrentar nuestras experiencias pasadas con valentía y honestidad, reconociendo que el dolor es una parte natural de la vida humana. El perdón es una herramienta poderosa en la curación de heridas emocionales. Perdonar a aquellos que nos han herido, así como perdonarnos a nosotros mismos por cualquier papel que hayamos desempeñado en nuestra propia herida, puede liberarnos del peso de la ira y el resentimiento. Los estoicos creen que el perdón es un acto de fortaleza y sabiduría, que nos libera de las cadenas del pasado y nos permite vivir en armonía con el presente.
La superación de la ira relacionada con heridas pasadas puede requerir ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede proporcionar orientación y apoyo en el proceso de sanación, ayudándonos a desentrañar las complejidades de nuestra ira y encontrar formas constructivas de avanzar. Los estoicos reconocen la importancia de buscar ayuda cuando sea necesario, ya que la sabiduría a menudo se encuentra en la humildad de admitir que no tenemos todas las respuestas. La transformación de la ira en crecimiento personal es posible cuando abordamos nuestras heridas emocionales. Al sanar estas heridas, podemos convertir la ira en una fuerza positiva que nos impulsa hacia la autoconciencia, la compasión y una mayor paz interior. La filosofía estoica nos enseña que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecernos como individuos. En conclusión, las heridas emocionales del pasado pueden ser una fuente profunda de ira, pero al abordarlas y sanarlas, podemos liberarnos de la ira y avanzar hacia una vida más plena y serena. Los estoicos nos recuerdan que el camino hacia la paz interior comienza con la aceptación, el perdón y la voluntad de crecer a partir de nuestras experiencias pasadas. Lección 22. La vida es una guerra. Estrategias estoicas para superar la ira. La vida a menudo se compara con una guerra, llena de batallas y desafíos que debemos enfrentar. En este contexto, la ira puede ser vista como una respuesta natural a las adversidades, pero también como un obstáculo para la paz y la resolución de conflictos. Los estoicos nos enseñan a abordar la ira desde una perspectiva de fortaleza interior y sabiduría, convirtiéndola en una herramienta para la superación personal. La estrategia es crucial en la guerra, y lo mismo ocurre en la batalla contra la ira. Debemos tener un plan para manejar nuestra ira de manera efectiva, utilizando técnicas como la reflexión, la meditación y la comunicación asertiva. Marco Aurelio, un emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de mantener la calma y la razón frente a la adversidad. La preparación es esencial para enfrentar los desafíos de la vida con calma y resiliencia. Al fortalecernos emocionalmente y desarrollar nuestra capacidad para manejar la ira, estamos mejor equipados para enfrentar las adversidades sin ser dominados por emociones negativas. Los estoicos creen que la preparación mental y emocional es clave para navegar por las tormentas de la vida. El autocontrol es una virtud estoica que juega un papel clave en la gestión de la ira. Al mantener la calma y la compostura, podemos abordar los conflictos con claridad y racionalidad, evitando reacciones impulsivas y destructivas. Séneca, un filósofo estoico, destacó la importancia del autocontrol como un medio para lograr la serenidad y la paz interior. La sabiduría estoica nos enseña a aceptar lo que está fuera de nuestro control y a centrarnos en lo que podemos cambiar. Esta perspectiva puede ayudarnos a abordar la ira de manera más constructiva, enfocándonos en soluciones en lugar de enojarnos por situaciones que no podemos controlar. Epicteto, otro filósofo estoico, nos recuerda que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. La valentía es otra virtud estoica que nos impulsa a enfrentar la ira y superarla. Al abordar nuestras emociones con coraje y determinación, podemos transformar la ira en una fuerza positiva que nos impulsa hacia el crecimiento y la superación personal. Los estoicos valoran la valentía como una cualidad esencial para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y fuerza. En conclusión, la vida puede ser una guerra, pero con las estrategias y virtudes adecuadas, podemos manejar la ira de manera que nos fortalezca y nos acerque a la paz y la sabiduría. La filosofía estoica nos ofrece una guía para transformar la ira en una oportunidad para el crecimiento y la superación personal. Lección 23. Autoconfianza como escudo contra la ira. La confianza en uno mismo es un pilar fundamental para manejar la ira de manera efectiva. Al confiar en nuestras capacidades y juicio, podemos enfrentar situaciones provocadoras con calma y determinación. La filosofía estoica nos enseña a fortalecer nuestra autoconfianza a través del autoconocimiento y la práctica de virtudes. La autoconfianza nos empodera para abordar la ira de manera constructiva. Cuando confiamos en nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles, somos menos propensos a reaccionar con ira y más propensos a buscar soluciones pacíficas y racionales. Marco Aurelio, en sus meditaciones,
nos recuerda que tenemos el poder de controlar nuestras respuestas ante las adversidades. Desarrollar la autoconfianza implica un compromiso con el autoconocimiento y el crecimiento personal. Al reflexionar sobre nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades, podemos construir una base sólida de confianza en nosotros mismos que nos ayudará a manejar la ira de manera más efectiva. La introspección y el compromiso con la mejora personal son aspectos centrales de la filosofía estoica. La confianza y el autocontrol están estrechamente relacionados. Al confiar en nuestra capacidad para regular nuestras emociones, podemos mantener la calma en situaciones que podrían provocar ira. Esta confianza en nuestro autocontrol es clave para manejar la ira de manera saludable. Epicteto nos enseña que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra reacción a ellos. Superar la duda y la inseguridad es esencial para fortalecer la confianza en uno mismo. Al enfrentar nuestros miedos y desafíos con valentía, podemos superar la incertidumbre y desarrollar una mayor confianza en nuestra capacidad para manejar la ira. La filosofía estoica valora la valentía y la determinación frente a las dificultades de la vida. Los ejemplos de confianza en uno mismo en acción pueden ser inspiradores y motivadores. Observar cómo otras personas han superado la ira y mantenido la calma en situaciones difíciles puede proporcionarnos modelos a seguir y reafirmar nuestra creencia en nuestra propia capacidad para manejar la ira. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos proporcionan ejemplos históricos de cómo la sabiduría y la serenidad pueden prevalecer sobre la ira. En conclusión, la confianza en uno mismo es un elemento crucial en la gestión de la ira. Al fortalecer nuestra autoconfianza y mantener la fe en nuestras habilidades, podemos abordar la ira de una manera que refleje nuestra fuerza interior y determinación. La filosofía estoica nos ofrece herramientas valiosas para desarrollar esta confianza y navegar por las tormentas emocionales de la vida con gracia y sabiduría. Lección 24. La búsqueda de la alegría en un mar de ira. La búsqueda de la felicidad es un objetivo fundamental en la vida y su relación con la ira es compleja. La ira puede ser un obstáculo en el camino hacia la felicidad, pero al manejarla de manera efectiva, podemos abrir la puerta a una mayor alegría y satisfacción. La filosofía estoica nos enseña a encontrar la felicidad en la virtud y la tranquilidad interna, en lugar de en circunstancias externas. La felicidad y la ira a menudo se ven como emociones opuestas. Mientras que la felicidad nos llena de paz y contentamiento, la ira puede generar tensión y malestar. Los estoicos creen que la ira es una perturbación de la mente que nos aleja de la serenidad y la felicidad verdaderas. Encontrar la felicidad implica enfocarse en lo positivo y nutrir relaciones y actividades que nos brinden alegría. Al hacer esto, podemos reducir la incidencia de la ira en nuestras vidas y crear un ambiente propicio para la felicidad. La filosofía estoica nos anima a concentrarnos en lo que está bajo nuestro control y a cultivar una actitud de gratitud. El papel de la perspectiva en la felicidad es crucial. Al adoptar una actitud positiva y estar agradecidos por lo que tenemos, podemos manejar la ira de manera más efectiva y encontrar la felicidad, incluso en momentos difíciles. Los estoicos practican la premeditación de los males, lo que implica contemplar posibles adversidades para apreciar mejor el presente. La felicidad es una elección que podemos hacer cada día. Al elegir enfocarnos en lo positivo y manejar la ira de manera constructiva, podemos crear una vida más feliz y satisfactoria. Los estoicos nos recuerdan que nuestra felicidad depende de nuestra actitud interna, no de las circunstancias externas. En conclusión, la felicidad y la ira están intrínsecamente relacionadas. Al manejar la ira de manera efectiva y enfocarnos en lo que nos trae alegría, podemos fomentar la felicidad en nuestras vidas y avanzar hacia una existencia más plena y equilibrada. La filosofía estoica nos ofrece valiosas herramientas para lograr este equilibrio, recordándonos que la felicidad verdadera se encuentra en la virtud y la serenidad interna. Lección 25. La mente racional como guía en la tormenta de la ira. La razón es una herramienta poderosa en la gestión de la ira. Al aplicar la lógica y el pensamiento racional a nuestras emociones, podemos abordar la ira de una manera más constructiva y efectiva.
La filosofía estoica nos enseña que la razón es el camino hacia la virtud y la serenidad, y que podemos usarla para superar las emociones perturbadoras como la ira. La centralidad de la razón en el estoicismo nos enseña que el control de nuestras emociones está en nuestras manos. Al utilizar la razón, podemos evaluar las situaciones que provocan ira y responder de manera más medida y pensada. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos recuerdan que podemos elegir cómo reaccionar ante las adversidades y que la razón debe guiar nuestras respuestas. La razón frente a la reacción impulsiva es un enfoque clave en la gestión de la ira. Al detenernos y pensar antes de reaccionar, podemos evitar respuestas impulsivas y dañinas y, en cambio, optar por acciones racionales y consideradas. Epicteto nos aconseja que no reaccionemos de inmediato a los eventos, sino que tomemos un momento para reflexionar y responder con sabiduría. El análisis racional de la ira nos permite desentrañar las causas subyacentes de nuestra ira y encontrar soluciones basadas en la lógica en lugar de en la emoción. Esto puede conducir a una resolución de conflictos más efectiva y a una reducción de la ira a largo plazo. Séneca nos insta a examinar nuestras emociones y a usar la razón para entender y superar la ira. La toma de decisiones basada en la razón es esencial para manejar la ira de manera saludable. Al priorizar la lógica sobre la emoción, podemos tomar decisiones que sean beneficiosas para nosotros y para aquellos que nos rodean. La sabiduría estoica nos guía para actuar de acuerdo con la razón, asegurando que nuestras acciones promuevan la armonía y el bienestar. En conclusión, la razón es una herramienta invaluable en la gestión de la ira. Al aplicar el pensamiento racional a nuestras emociones, podemos abordar la ira de una manera que sea constructiva y en armonía con nuestros valores y objetivos. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva en la que la razón es la clave para superar la ira y alcanzar la tranquilidad. Lección 26. Autocontrol. La clave maestra para dominar la ira. El autocontrol es una habilidad crucial para manejar la ira de manera efectiva. Al dominar nuestras emociones y reacciones, podemos enfrentar situaciones provocadoras con calma y equilibrio. La filosofía estoica nos enseña que el autocontrol es fundamental para vivir una vida virtuosa y en armonía con nuestra naturaleza racional. La definición de autocontrol implica la capacidad de regular nuestras emociones y comportamientos, especialmente en situaciones desafiantes. Los estoicos, como Epicteto, nos recuerdan que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras respuestas a ellos. Al ejercer el autocontrol, podemos evitar reacciones impulsivas y negativas y elegir respuestas más reflexivas y positivas. Las técnicas para mejorar el autocontrol incluyen la meditación, la respiración profunda y la atención plena. Estas prácticas nos ayudan a calmar nuestra mente y cuerpo, lo que facilita la gestión de la ira de manera más efectiva. Marco Aurelio, el emperador filósofo, practicaba la meditación como una forma de cultivar la serenidad y el autocontrol. El papel del autoconocimiento en el autocontrol es significativo. Al comprender nuestras emociones y desencadenantes, podemos anticipar y manejar mejor nuestras reacciones a situaciones provocadoras. La introspección y el autoexamen son herramientas estoicas que nos permiten desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestras emociones. Los ejemplos de autocontrol en acción pueden ser inspiradores y motivadores. Observar cómo otras personas han manejado exitosamente su ira mediante el autocontrol puede proporcionarnos modelos a seguir y reforzar nuestra determinación de mejorar nuestra propia capacidad de autocontrol. Séneca, por ejemplo, escribió extensamente sobre la importancia del autocontrol en la gestión de la ira. Los desafíos en el desarrollo del autocontrol son parte del proceso de aprendizaje. Enfrentar y superar estos desafíos nos fortalece y nos prepara para manejar situaciones futuras con mayor habilidad y serenidad. La perseverancia y la práctica constante son clave para cultivar el autocontrol estoico. En conclusión, el autocontrol es una herramienta esencial para manejar la ira de manera saludable y constructiva. Al desarrollar y practicar el autocontrol, podemos mejorar nuestra calidad de vida y fomentar relaciones más armoniosas y satisfactorias. La filosofía estoica nos ofrece una guía valiosa para cultivar el autocontrol
y vivir en armonía con nuestra naturaleza racional. La ira es una emoción compleja que, si no se maneja adecuadamente, puede tener consecuencias negativas en nuestra vida. Sin embargo, a través de la comprensión y la aplicación de estrategias efectivas, podemos aprender a manejar la ira de manera constructiva y convertirla en una fuerza positiva para el crecimiento personal. Hemos explorado diversas perspectivas y técnicas para abordar la ira, desde la importancia del autocontrol y la razón hasta la aplicación de enseñanzas estoicas y taoístas. Estas herramientas nos ofrecen una guía para navegar las aguas turbulentas de la ira y encontrar la serenidad y el equilibrio. La práctica constante y la reflexión son esenciales para dominar el arte de manejar la ira. Al comprometernos con el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades emocionales, podemos transformar nuestra relación con la ira y vivir una vida más armoniosa y plena. Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, nos recuerdan la importancia de la constancia y la disciplina en el cultivo de la virtud y el autocontrol. Es importante recordar que la gestión de la ira es un viaje continuo, y cada paso que damos hacia la comprensión y el manejo efectivo de nuestras emociones es un paso hacia una mayor paz interior y satisfacción en la vida. Que este video sirva como un recordatorio de que, aunque la ira puede ser desafiante, también es una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Al abordar la ira con sabiduría y compasión, podemos liberarnos de su control y abrazar una vida de equilibrio y felicidad. La filosofía estoica nos proporciona las herramientas y la perspectiva necesarias para convertir la adversidad en una oportunidad para el fortalecimiento personal y la serenidad.